Muy buen día a cada uno de los oyentes, ¿no es cierto? A continuación se va a presentar el tema levantamiento radiométrico. Para ello están involucrados los alumnos de la Universidad de Tarapacá, Laura Beristain, Javiera Cuadros, Janina García, Camila Veloso, Miguel Navarro e Ignacio Muñoz, que es quien se dirige a ustedes en estos momentos. ¿Ok? Para empezar, primero lo vamos a hacer con un resumen. Como leyeron en el principio, vamos a hablar de levantamiento radiométrico. Un levantamiento radiométrico nos permite evaluar la calidad de las instalaciones de imagenología. Es por eso que es importante realizarlo dentro de periodos sugeridos. ¿Ok? Realizaremos por primera vez un levantamiento radiométrico dentro del edificio de tecnología médica de imagenología de la Universidad de Tarapacá, obteniendo consigo datos importantes que vamos a utilizar para calcular y analizar si es que los laboratorios cumplen con las medidas de protección radiológica que nos indica en este caso el TECDOC de 1958, Protocolo de Control de Calidad para Radiodiagnóstico en América Latina y el Caribe. En base a ello, podemos notificar al Departamento de Ciencias de Salud de la Universidad, que es FACSAL, qué elementos se encuentran fallando en caso de que lo estén o incumpliendo con las medidas establecidas. De esta manera, poder mejorar la seguridad tanto para los docentes, estudiantes y personal de aseo. Asimismo, también un propósito principal es generar conciencia de la importancia que tiene realizar estos protocolos para garantizar un entorno seguro y verificar que los valores se encuentren dentro de los niveles de exposición establecidos. ¿Ok? Entonces, a modo introductorio, ya vimos un poco más o menos qué es el levantamiento radiométrico, pero es importante también mencionar de que un levantamiento radiométrico lo que hace es medir dosis, ¿ok? Medir radiación, ¿ya? Esta radiación es importante medirla, ya que vamos a ver, por ejemplo, el nivel de radiación que se le esté dando a un punto determinado de la sala de radiodiagnóstico, que es puntualmente lo que queremos evaluar, pero además de evaluar los niveles de dosis dentro de la sala de radiodiagnóstico, también queremos evaluar los niveles de dosis recibidos fuera de la sala de radiodiagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza un examen, también hay personal de aseo, por ejemplo, que está circulando por las salas, también hay personas que están en la sala de espera, que está fuera de la sala de radiodiagnóstico, que también pueden llegar a recibir radiación. Entonces, para saber nosotros y tener valores cuantitativos de la dosis que se está llevando a cabo en cada examen, en cada proceso, es necesario, a nivel de protección radiológica, realizar un levantamiento radiométrico. Por lo tanto, fundamental dentro de la seguridad de las personas y garantizar la calidad de los exámenes radiográficos es la realización de un levantamiento radiométrico que está todo medido y visto según el protocolo TECDOC que fue mencionado anteriormente. ¿Ok? Vamos entonces con lo primero que es el planteamiento del problema. Es una pregunta que está aquí estipulada. Fíjense, dice, ¿cuál es la distribución de la radiación ionizante en las salas de radiodiagnóstico de la Universidad de Tarapacá y cómo se compara con los estándares y límites establecidos por las regulaciones y directrices de protección radiológica que están estipuladas en el TECDOC de 1958? Ya, ese es nuestro planteamiento del problema. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, el objetivo principal es evaluar la distribución y dosis de radiación ionizante en salas de radiodiagnóstico para así poder nosotros garantizar un entorno seguro y estar tranquilos de que estamos cumpliendo con las regulaciones de protección radiológica. ¿Ok? Ahora, la justificación se va a dividir en 4 puntos que son los que están presentados aquí en pantalla. El primero es la protección radiológica de los usuarios y del personal. ¿Ok? Segundo, el cumplimiento normativo y regulatorio que está establecido en el TECDOC. El tercero es la optimización de las prácticas y procesos que se están llevando a cabo, o sea, que sean de calidad. Y por último, el fomento de la cultura de seguridad radiológica, es decir, que las personas puedan concientizar de que lo que se está haciendo es importante tanto para un paciente como para un personal que esté circundando, como para también los usuarios que estén y el personal que esté llevando a cabo el examen, ¿cierto? Continuando, tenemos la viabilidad. ¿Es viable, no es viable? Sí, no, ¿por qué? Bueno, el levantamiento radiométrico dentro de la sala de radiodiagnóstico, específicamente en la Universidad de Tarapacá, es una tarea factible y viable gracias a qué? Gracias a que tenemos la disponibilidad de profesores que están capacitados y también ya que presentamos herramientas necesarias para llevar a cabo dicha tarea.
El descubrimiento de los rayos X se remonta a 1895. Wilhelm Röntgen se encontraba experimentando con rayos catódicos estudiando el fenómeno luminoso en el tubo de Crookes y notó que cuando cubría el tubo con una cartulina negra, la luz fluorescente que éste emitía hacía brillar una lámina de platino cianuro de bario que se encontraba a más o menos 2 metros del tubo. Este mineral es fluorescente, o sea que emite luz visible cuando es iluminado con luz ultravioleta, pero no había ninguna fuente de este tipo de luz cerca del experimento en ese momento, entonces dedujo que este había sido producida por otro tipo de rayos a los que llamó rayos X, por su naturaleza desconocida. Respecto a las propiedades de los rayos X, podemos decir que son invisibles al ojo, no pueden ser concentrados por lentes y viajan en línea recta, tienen una alta penetrabilidad que depende de la longitud de onda y el kilovoltaje. A mayor kilovoltaje, menor longitud de onda y mayor penetrabilidad. Son capaces de sensibilizar sales de plata y receptores digitales. Se originan en la nube electrónica, tienen una longitud de onda de 10 a 0,05 nanómetros y no tienen carga eléctrica. Logran la fluorescencia en ciertas sustancias y producen daño celular. El tubo de rayos X es el lugar físico donde se produce este tipo de radiación mediante un proceso de aceleración y frenado de electrones. En resumen, está compuesto por un ánodo y un cátodo que están ubicados dentro de una ampolla de vidrio al vacío, más un generador de diferencia de potencial y un generador de corriente. El ánodo está compuesto por una pieza de cobre con un blanco de tungsteno y el cátodo está compuesto por un filamento metálico que se calienta por corriente eléctrica y genera una nube de electrones. Y la cantidad de electrones va a depender de la corriente que se le aplica al filamento. Al aplicarse la diferencia de potencial, los electrones alcanzan su velocidad máxima al llegar al ánodo, donde impactarán bruscamente, y al frenar contra el blanco de tungsteno, estos electrones van a producir los rayos X. Si bien los rayos X nos ayudan mucho en el ámbito médico, también producen daños a nivel celular, aunque debido a que trabajamos con bajas dosis, los beneficios superan a los riesgos. Como todos sabemos, la radiación produce más daño al tratarse de tejidos de alta proliferación y es por esto que se debe reducir lo más posible las exposiciones a niños pequeños y evitarlas en mujeres embarazadas. Los rayos X tienen numerosas aplicaciones, tanto en la industria como en la medicina. Sabemos también que la mayor fuente de radiación artificial es de uso médico. En medicina se utilizan desde el radiodiagnóstico hasta para la radioterapia. Su uso va a depender del nivel energético que se le aplique. Por ejemplo, entre los 50 y los 100 kV peak se utilizan en terapia superficial. Para la radioterapia y radiodiagnóstico se utilizan energías de entre 30 y 150 kV peak aproximadamente. Y para radioterapia profunda se utilizan hasta 1 MV peak. En la actualidad existen gran variedad de equipos radiológicos. Uno de estos es el equipo de radiología general. Está también el equipo de mamografía y el equipo de fluoroscopía, entre otros. En este caso vamos a hablar del equipo de radiografía general, que debe tener como características ser versátil. Esto quiere decir que nos permita tomar desde una mano o un tórax o hasta una columna. Además, debe permitir el uso de tiempos cortos para disminuir la borrosidad cinética que pueden llegar a generar los órganos del cuerpo. También nos debe permitir obtener imágenes de gran nitidez y resolución. Estos equipos están formados por un tubo de rayos X, un soporte para el tubo, una mesa, un estativo mural y un generador que en esta imagen no se ve. Bueno, las principales funciones del generador de rayos X es determinar la calidad del haz, dado que éste aplica la tensión al tubo de rayos X. Suministra la corriente para calentar el filamento del cátodo del tubo y controla el tiempo de emisión de la radiación. Estas funciones son fundamentales para entregar de manera exacta y reproducible los parámetros técnicos. Además, estas características influyen en el contraste y la nitidez de una radiografía. Bueno, en el tubo de rayos X nos encontramos con una ampolla al vacío que tiene un ánodo y un cátodo. Entre este ánodo y cátodo se encuentra eh, una diferencia de potencial.
mientras que simultáneamente en el cátodo se calienta el filamento que va a generar los electrones que luego deben chocar en el ánodo en una zona llamada blanco, que puede estar hecha de wolframio o de molibdeno. Y al chocar en este blanco se generan los rayos X. Este tubo tiene una carcasa que puede ser de acero con plomo que posee una ventana por la que pasan los rayos X. Y también mencionar que el filamento puede ser fino, que esto significa que va a entregar una mayor resolución y nitidez, y también puede tener un filamento grueso, que sirve para entregar corrientes de mayor intensidad. Y el soporte, bueno, como dice su nombre, soporta el tubo de rayos X y al colimador, y le permite variar las distancias del tubo con la mesa y también angular el tubo. Después viene aquí la mesa, que su función es sostener al paciente. Y la mayoría de mesas viene con un tablero deslizante, que es de un material que no absorbe los rayos X. Este tablero además viene con una Buki y el receptor de imagen. Tenemos el estativo mural, que es muy similar a la mesa, solamente que este es para tomar radiografías a pacientes en bipedestación. Por ejemplo, la radiografía de tórax debe ser tomada en el estativo mural, que al igual que la mesa viene con una Buki y el receptor de imagen. Aquí tenemos los elementos de protección, que aquí vemos un chaleco plomado. Aquí tenemos un protector gonadal que generalmente se le coloca a los pacientes para proteger sus gónadas. Y aquí un biombo plomado que además de protegernos nos permite ver al paciente durante la toma de la radiografía. Detectores. Los detectores van a servir para ver si hay presencia o para medir algún tipo de radiación en un área determinada. Entre estos detectores van a estar los detectores de ionización gaseosa, los de estado sólido, los de película fotográfica y los de centelleo. Los detectores de ionización gaseosa van a estar compuestos por un gas a baja presión y van a estar compuestos por electrodos. La radiación, cuando llegue a este tipo de detectores, va a permitir que se generen electrones y iones, los cuales con sus respectivas cargas positiva y negativa van a generar una corriente eléctrica la cual se va a poder medir. Entre estos tipos de detectores encontraremos las cámaras de ionización, las cuales utilizan un gas a baja presión y miden la corriente generada por la ionización del gas. Los contadores proporcionales van a amplificar la señal generada por la ionización del gas para detectar incluso pequeñas cantidades de radiación. Y los contadores Geiger-Müller detectan y amplifican la señal producida por la ionización del gas, generando un clic o un pulso eléctrico distinguible. El detector de estado sólido va a estar compuesto o va a utilizar un material sólido, los cuales pueden ser como cristales o semiconductores, que van a servir para detectar la radiación ionizante. Cuando la radiación interactúe con los átomos del material, va a crear electrones libres y huecos. La cantidad de carga generada se va a poder medir y esta también va a ser utilizada para determinar la dosis de radiación. Estos detectores podemos encontrar como tipos a los detectores de diodo de unión, a los detectores de silicio y a los de centelleo sólido. Los detectores de diodos de unión utilizan diodos de unión de semiconductor para detectar así la radiación ionizante. Los detectores de silicio que generan carga eléctrica cuando son expuestos a la radiación ionizante, y los de centelleo van a utilizar materiales sólidos que emiten luz centelleo cuando son irradiados. Como
Ya dije, el detector de centelleo va a emitir una luz cuando sea irradiado por la radiación ionizante. ¿Y esto por qué? Porque el material va a absorber la radiación y luego va a emitir fotones de luz en respuesta. Esta luz emitida va a poder ser detectada y medida para determinar así la cantidad de radiación que se recibió. Entre estos, el detector de centelleo puede tener material orgánico como inorgánico. Los detectores de centelleo inorgánico utilizan cristales inorgánicos como el yoduro de sodio de talio, que emiten luz cuando son expuestos a la radiación ionizante. Los detectores de centelleo orgánico emplean materiales los cuales pueden ser como el antraceno o los plásticos centelladores, van a emitir luz cuando sean irradiados. Y los detectores de película fotográfica, aunque ya no se ocupen mucho en aplicaciones industriales o médicas, sirven también para detectar radiación ionizante. Y esto va a ser cuando la radiación ionizante expone a la película para producir cambios químicos en ellas que luego se pueden desarrollar y visualizar como una imagen. Levantamiento radiométrico. La Organización Internacional de Energía Atómica elabora normas de seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo el peligro para la vida de las personas y para los bienes asociados a la radiación ionizante, por lo cual en tiempo han ido en aumento el empleo de sistemas digitales, además de la introducción de nuevas tecnologías como la tomografía computarizada y distintas técnicas de intervencionismo. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica ya mencionado han trabajado de manera conjunta en los programas de control y garantía de calidad de los equipos generadores de radiaciones ionizantes con fines de diagnóstico. Anteriormente, en el año 2001, se publicó como resultado del proyecto regional, el ARCAL, el documento titulado Protocolo de Control de Calidad de Radiodiagnóstico, el cual fue distribuido en la región de América Latina y el Caribe. Después de 17 años, se decidió realizar una actualización debido a la evolución e incorporación de nuevas tecnologías, así como el aumento en el gran número de equipamientos de radiodiagnóstico de radiología general, dental, mamografía, tomografía y intervencionismo. Y así es como nace el TEC-DOC 1958, en el cual va a estar el protocolo de levantamiento radiométrico que va a evaluar las condiciones ambientales. El TEC-2 de 1958 es una colección de documentos técnicos de la Organización Internacional de Energía Atómica, el cual debe incluir mediciones de los parámetros físicos de los generadores de radiación y dispositivos de imagen en el momento de su puesta en servicio, y periódicamente a partir de ese momento confirmar la verificación de los factores físicos y clínicos apropiados usados para el diagnóstico del paciente por parte del profesional médico. Se identifica que en la región hay una falta o es insuficiente la implementación de las recomendaciones internacionales para el control de la exposición médica de la radiología digital, tomografía computarizada, intervencionismo y radioterapia, incluyendo nuestro país. Es por esto que este documento tiene por finalidad presentar protocolos de control de calidad en radiodiagnóstico. Los procedimientos a seguir para los físicos, médicos y técnicos es realizar pruebas en los equipos de radiología general, dental, mamografía, tomografía, intervencionismo, contribuyendo así a la calidad de imagen y la protección radiológica de los pacientes y el personal médico. El TEC-2 está destinado a servir como una publicación de referencia para los físicos, técnicos y médicos que brindan servicios de control de calidad de los equipos de radiodiagnóstico. Es por esto que nuestro trabajo se enfocará en aplicar el levantamiento radiométrico por el protocolo TEC-2 1958, ya que es un protocolo más actualizado que el que está rigiendo actualmente en nuestro país, que sería el ARCAL 49. Además de probar in situ cómo esta nueva herramienta ayudará a tomar datos de nuestra dependencia de estudios, salas de rayos X, para así lograr una lectura más actualizada bajo este protocolo. La estructura de cada prueba está descrita en este TEC-2, que tiene los siguientes apartados, que sería el objetivo, la frecuencia, referencia, instrumentación, metodología, cálculos y análisis de los resultados, tolerancias y acciones correctivas. Protección radiológica. El descubrimiento de los rayos X llevó que por desconocimiento fueran mal utilizados en un principio.
Posteriormente se descubrió que estos también producían daño biológico en los tejidos, siendo Claire Daly una de sus primeras víctimas tras su exposición. Hoy en día las radiaciones ionizantes se utilizan en el campo de la salud. La protección radiológica es una actividad multidisciplinar de carácter científico, técnico, que tiene como finalidad la protección de las personas y del medio ambiente contra los efectos nocivos que pueden resultar tras la exposición a radiación ionizante. El ser humano, además de estar expuesto a la radiación ionizante de origen fondo natural, también está expuesto a las fuentes de radiación ionizantes de origen artificial. Aunque inicialmente la utilización de fuentes de radiaciones ionizantes de origen artificial supuso un gran avance en el desarrollo científico para nuestra sociedad, muy pronto se puso también en manifiesto de que éstas producían daño en nuestra salud. Es por esto que se hizo evidente la necesidad de poder crear medidas de protección, lo que da origen a la disciplina denominada como protección radiológica. Desde el 1928 existe una comisión internacional independiente que se llama la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ISRP, que emite recomendaciones y presta servicios de asesoramiento sobre todos los aspectos relacionados contra la protección de la radiación ionizante, la cual establece las responsabilidades en materia de protección y seguridad que aseguran que los principios de protección radiológica se aplican en todas las situaciones de exposición. Estos tres principios se basan en las recomendaciones del ISRP, las cuales son las siguientes. Justificación, que quiere decir que la práctica que implique sea de la radiación ionizante siempre tenga que suponer un beneficio para la sociedad. En este caso, para nosotros, es que el paciente tenga una orden médica que justifique el por qué se va a irradiar. La optimización se refiere a la palabra alara, tan bajo como sea razonablemente posible, o sea, se refiere al tema de la dosis, que sea baja, pero nunca tanta como para que afecte la calidad de imagen diagnóstica. El límite de dosis se refiere a no sobrepasar los límites de la legislación vigente, en este caso de nuestro país. Dentro de la optimización tenemos que para poder cumplir esta alara, tiene que cumplirse también con el tema de la distancia, el tiempo y el blindaje. Menor distancia, más radiación. Ley inversa de los cuadrados, el tiempo, menos radiación. Y el tema del blindaje, que hay que sí o sí ponerse algún elemento de protección para poder atenuar la radiación ionizante. Materiales y métodos. Nuestro tipo de investigación es observacional, ya que vamos a realizar nuestra investigación con mediciones de datos sin alterar ningún tipo de estos. Lugar y periodo. El lugar va a ser en Faxal, en la Universidad de Tarapacá, donde vamos a ocupar las salas y los laboratorios de imagenología, sala 1 y sala 3. Y el periodo va a ser un día donde vamos a tomar las mediciones, que va a ser en el segundo semestre, y una semana para poder calcularlos y analizar. El criterio de inclusión y exclusión no se toman en cuenta en esta ocasión, ya que vamos a ocupar fantomas en vez de pacientes como objeto de investigación. Procedimiento. Bueno, un levantamiento radiométrico tiene como objetivo poder asegurarnos y analizar la calidad que tenemos en la sala de radiografía en términos de protección radiológica y poder así evaluar la exposición que va a tener un ocupacional o el público. Frecuencia inicialmente como lo dije anteriormente, y cada 4 años y cada vez que exista alguna modificación en las instalaciones que puedan afectar nuestra protección radiológica. Nuestra referencia es el TECDOT 1958, en el cual nos estamos refiriendo a casi toda nuestra investigación, y la implementación que vamos a ocupar es el sistema dosimétrico calibrado, donde vamos a ocupar la cámara de ionización de 1800 cc y el detector sólido Flux por 181. También vamos a utilizar un fantoma de tórax o de pelvis y una cinta métrica. En metodología, acá tenemos el croquis, el plano, el que nos va a servir para poder determinar los parámetros y los puntos específicos en donde vamos a realizar nuestro levantamiento radiométrico. Tenemos 12 puntos que van de la A a la H, en donde el A corresponde a estar a 1 metro del fantoma, el B 15 centímetros delante del biombo, el C 15 centímetros detrás del biombo, que corresponde al operador en la consola, y el D el que está de fuera de la puerta. Los parámetros de la A al D van a ser los mismos tanto para la sala
de rayo X3 como la sala de rayos X1. También tenemos el parámetro E, que va a estar en medio del pasillo, el F, que va a estar afuera de la sala de espera, donde están las sillas azules, y el G, que va a estar en la escalera, y por último el H, que es el que está más alejado, está cerca del ascensor. Bueno, el paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el fantoma sobre la mesa, fijar el tubo a una distancia de 100 centímetros y seleccionar los parámetros de exposición con la mayor técnica, que en este caso es de el quinto espacio, que vamos a ocupar 85 kV, 250 mA y 0,3 segundos. Vamos a abrir el colimador lo más que se pueda, en este caso 43 por 45 centímetros, y vamos a registrar estos parámetros de exposición en cada uno de los puntos que seleccionamos anteriormente. Vamos a medir esto con la cámara de ionización y vamos a repetir este procedimiento 3 veces en cada uno de estos puntos. Además, vamos a realizar todo esto primero con el fantoma en la mesa y luego con el fantoma en la boca. También tenemos que definir los parámetros de cálculo, que son 3 factores, donde el factor de uso se determina dependiendo de dónde tenemos el fantoma. Primero, si tenemos el fantoma en la mesa, ocupamos un 0,7 y si lo tenemos en la boca, un 0,3. El factor de ocupación depende en dónde vamos a hacer la medición. Si lo hacemos dentro de la sala, vamos a ocupar un factor de 1 y si cada vez que nos vamos alejando va disminuyendo, por ejemplo, en área libre, 1 partido en 40. Luego tenemos la W, que es nuestra carga de trabajo semanal, que lo sacamos con esa fórmula, en donde N es la cantidad de radiografía por la intensidad partido en 60. También tenemos acá la fórmula que nos va a ayudar a calcular y analizar los datos para poder determinar la tasa de dosis equivalente ambiental en un año. En esta fórmula vamos a reemplazar los 3 factores, la lectura y la intensidad. Cuando tengamos los datos, vamos a poder compararlo con los niveles de restricción de dosis que nos presenta el TikTok y ver si realmente están afectando nuestra sala de radiografía. En área controlada, ahí están los valores, y en área libre lo dejamos pasar en esta ocasión. Tenemos nuestra carta Gantt acá para poder simplificar lo que vamos a hacer en nuestro trabajo de investigación, donde nuestra primera actividad es la toma de mediciones, que lo vamos a realizar en un día, el 9 de septiembre, con todo el equipo completo, y el cálculo de análisis luego se va a realizar desde el 11 de septiembre hasta el 17 de septiembre en una semana, todo esto en septiembre. En conclusión, el levantamiento radiométrico es bastante importante para poder garantizar y asegurarnos de que las condiciones donde estamos trabajando están realmente buenas y que no haya ningún fallo. Es la primera vez que se va a realizar un levantamiento radiométrico acá en la Universidad de Tarapacá y es por ello que es bastante novedoso e importante, ya que si ocurre algún fallo, notificar a Faxal para que esto lo puedan corregir posteriormente. Acá tenemos nuestras referencias, pusimos la mayoría que cayó en esta diapositiva. Y con esto terminamos nuestra disertación. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que le haya interesado nuestro proyecto de investigación.